usted como audióloga que ve a diario estas situaciones, ¿cuál es el papel de la familia en estas situaciones cuando hay un miembro de la familia que tiene pérdida auditiva? Es muy importante el papel de la familia, no solamente por el acompañamiento que le hacen al paciente y el soporte o el apoyo que le puede dar la familia al paciente, sino también porque ellos a veces son los primeros que se dan cuenta de que hay una pérdida auditiva. Recordemos que hemos hablado en programas anteriores que la pérdida auditiva es algo que no se ve. Entonces hay muchas personas que les cuesta identificar cuando tienen dificultad para escuchar y es la familia la primera que empieza a ver esos signos, ¿verdad? Esos síntomas de pérdida auditiva y son los que llevan al paciente a la consulta. Bueno, número uno, entonces para que estemos de observadores y si determinamos que estamos llamando, hablando, conversando con nuestro ser querido, con nuestro miembro de la familia que tiene pérdida auditiva, que estamos observando que hablamos y como que no nos presta atención porque no nos oye, entonces a buscar la ayuda de un profesional, que entre más temprano mejor tiene que ser, ¿no, doctora? Sí, correcto. Entre más temprano empecemos la rehabilitación auditiva, mejor. Porque cuando nosotros escuchamos, no solamente es el oído el que tiene una parte en lo que es captar el sonido y percibir el sonido, sino que también el cerebro es el encargado de procesar esa información. Y si al cerebro no le está llegando bien esa información, si tenemos ese canal roto, obstruido, ¿verdad?, por alguna dificultad auditiva, entonces al cerebro se le empieza a olvidar cómo se escuchan los sonidos. Y conforme va pasando el tiempo, es más difícil acostumbrarnos a un audífono y es más difícil la rehabilitación auditiva. Entonces, entre más temprano detectemos esa dificultad auditiva y más pronto empecemos con la rehabilitación, mejor va a ser el proceso y el desarrollo del paciente con esos audífonos. Entonces, número uno, la familia para que esté vigilante y si siente que hay algún problemita en la audición de su familiar, solidariamente y de manera responsable lo lleve donde un experto en audiología. Número dos, ¿para qué es importante la familia? ¿Para qué otros aspectos es importante el papel de la familia? Cuando empezamos con la rehabilitación auditiva es un proceso y eso hay que ponerlo muy en claro porque muchas personas tienen el concepto de que cuando tenemos pérdida auditiva y ponemos el audífono inmediatamente ya se resolvió el problema. Y no, eso es un proceso que va de la mano tanto el paciente con la familia y los audiólogos, ¿verdad? Entonces la familia va a empezar a percibir cómo está él utilizando los audífonos, dependiendo de las capacidades que tenga y las limitaciones que tenga el adulto mayor, pues la familia va a tener que ayudarle en la colocación del audífono o el mantenimiento del audífono. Entonces, esa compenetración, ¿verdad?, de la familia y ese apoyo que le puede dar cualquier familiar o cualquier acompañante del paciente va a ser importante porque así él va a utilizar más el audífono y le va a sacar más provecho. Ahorita vamos a regresar con el paciente que usa audífonos. Pero, doctora, no en todos los casos de pérdidas auditivas mandan audífonos, ¿o sí? No, hay pérdidas auditivas temporales y pérdidas auditivas permanentes, ¿verdad? Entonces, cuando ya detectamos una pérdida auditiva permanente, que es cuando ya las células del oído están dañadas, recordemos que las células del oído son como si fueran las teclas de un piano. Entonces, hay sonidos graves, sonidos agudos, ¿verdad? Y el oído va a detectar, indiferentemente cuál es cada uno de esos sonidos, y las células van a trabajar específicamente con un sonido grave o un sonido agudo. Entonces, como si fueran las teclas de un piano, si las células se dañan, entonces va a ser específicamente ese sonido el que el paciente no va a percibir, ¿verdad? Entonces, por eso hay personas que dicen, no, pero yo no estoy sordo, yo no tengo dificultad auditiva, yo estoy escuchando bien, nada más necesito que me hablen más claro. O es que usted no gesticula bien la palabra, entonces yo no le entiendo, ¿verdad? Entonces hay que explicarle al paciente qué es lo que está pasando y por qué hay situaciones en las que escucha mejor que en otras y por qué hay personas a las que les entiende mejor. Y es precisamente por eso, porque el oído no se daña todo de un solo, sino que se van dañando diferentes células y hay sonidos que escuchamos mejor que otros. Yo digo que relaciono esto con la solidaridad, ¿saben por qué? Porque qué tristeza me da cuando en una familia se molestan porque el abuelito, porque la abuelita no escucha bien. ¿Cómo es posible que sea así de injusta la situación? Yo quisiera, doctora, que usted nos hable al respecto también, porque da tristeza, por no decir otras cosas, ¿verdad? Cólera y todo, de ver cómo la gente puede ser tan ingrata. Y si alguien no escucha, no es porque no quiera, no es porque se está haciendo la señora, el señor, es porque no está escuchando bien, o de pronto el audífono, tienen que, ustedes lo nivelan, ¿verdad? Lo equilibran, los programan.
Entonces pueden ser un sinfín de razones por las cuales, ya sea que todavía no tiene audífono y no escucha, o tiene audífono pero está en ese proceso de ajustarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que reaccionen negativamente ante la insistencia de la señora del señor de que no escucha? Cuando tenemos un adulto mayor en la casa, con todo, ¿verdad? Hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que tomarse el tiempo para explicarle cosas. Igual cuando tenemos una pérdida auditiva, hay que ser conscientes de que aún con el audífono la persona va a necesitar que le hablen de frente, ¿verdad? Número uno, doctora, que hablar de frente. Que le hablen de frente, que le ilumine el rostro, porque las personas que tienen pérdida auditiva también se enfocan mucho en la parte gestual, ¿verdad? Entonces, mucha información de la que ellos reciben la complementan con los gestos de la persona que les está hablando. Entonces es muy importante que haya iluminación para que la persona los vea bien y pueda completar la información que le está haciendo falta, ¿verdad? No por tener unos audífonos vamos a pretender que si lo llamamos de la otra habitación la persona nos va a escuchar y nos va a contestar inmediatamente, ¿verdad? El audífono es una ayuda auditiva, pero que de igual manera la persona va a necesitar apoyo, ¿verdad? Para poder conversar y para poder mantener conversaciones con la familia. A eso iba yo, cuando la gente le habla desde la otra habitación y pretenden que el señor, que la señora, pues ya tiene el audífono, no, les escuche bien. Sí, no. Hay que saber que es una ayuda auditiva y que de igual manera la persona va a tener limitantes. También hay que tomar en cuenta lo que estábamos hablando hace un momento, el tiempo en el que ponemos el audífono. ¿Hace cuánto tiempo tiene esa persona esa pérdida auditiva? No sabemos qué tanta deprivación auditiva, qué tanto el cerebro no está percibiendo bien o no sabe qué hacer con esa información. Entonces tenemos que tener paciencia en ese proceso y ir de la mano con la persona, ayudarle, comprender que tiene una dificultad para entender, ¿verdad? Y que muchas veces esa persona, por no ser una molestia o por no generar inconvenientes en la familia, nada más prefiere aislarse, ¿verdad? Y no preguntar cuando no entiende las cosas. Nos podemos imaginar que cada caso es particular, pero en términos generales, una persona con pérdida auditiva se pone un audífono y ¿cuánto puede durar ese proceso de adaptación y que ya comience a escuchar de manera regular? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto puede durar en términos generales? Hay personas que inmediatamente se ponen el audífono y ya, se sienten bien con el audífono, lo utilizan todo el día. Hay personas que les toma un tiempito más, hay semanas, inclusive meses, ¿verdad? Y por eso las citas y el acompañamiento es muy importante. Hay familiares que también tienen que trasladar al paciente al consultorio y eso hay que tomarlo en cuenta cuando empezamos la rehabilitación auditiva, la disposición de la familia de acompañar al paciente a la consulta, porque es muy importante que ellos también nos retroalimenten de cómo está él funcionando con el audífono en la casa y qué necesidades auditivas tiene para nosotros poder hacer los cambios. Eso es importantísimo, que alguien de la casa, la familia vaya y le apoye en esa conversación con el profesional, porque tal vez la señora, el señor, se ha olvidado de que escucha demasiado alto más bien los sonidos, o que de pronto ha olvidado de que de vez en cuando escucha un ruidito por ahí, el familiar se acuerda que se lo ha comentado. Ese apoyo en la comunicación es muy importante. En toda la familia juega un papel fundamental y por eso le insistimos, porque así como los que todavía no somos adultos mayores, queremos que nos traten cuando seamos adultos mayores, tratemos a nuestra gente grande ahora, sí, con respeto, con solidaridad. Sí, ¿por qué no? Bueno, también la doctora en su momento dijo, hay que tener paciencia. Así es, hay que tener paciencia. La vida nos va a recompensar definitivamente. Me tengo que ir a un corte comercial. Regresamos en un momentito para seguir conversando de esto, que es muy importante porque va a marcar una diferencia en la calidad de vida de todos en la casa. Ya casi regresamos. Con la experta en audiología, Silvia Bonilla, y estamos hablando del papel de la familia en el proceso de adaptación, por ejemplo, de un audífono en un pacientito de miembro de la casa, de la familia. Y hay una situación, estamos hablando de situaciones que se dan, y ojalá que usted escuche esto, reflexione, y si se identifica con alguna situación, tome el consejo para que mejore las relaciones ahí en la casa y sobre todo ese proceso de adaptación del paciente que tiene audífono sea un éxito. Pasa mucho, y a mí me pasa, doña Silvia, de que cuando alguien usa audífono, yo de por sí hablo alto, ¿verdad? Pero de pronto le hablo demasiado alto pensando en que es que le estoy más bien ayudando.
Se me viene a la mente el caso de una señora que queremos muchísimo y que me visita regularmente aquí en el canal, doña Adelita, una señora lindísima, tiene 93 años, que anda para arriba y para abajo. Ella es una señora, gracias a Dios, con una salud maravillosa. Ella usa audífonos y cuando conversamos, a veces yo le hablo muy duro, en mi afán de que ella me escuche, ¿verdad? Y que conversemos. Y a veces me dice, baja la voz menos duro, ¿verdad? Y yo, uy, ¿verdad? Y a veces pasaba también de que hablamos muy duro. ¿Y qué siente el paciente? ¿Qué es lo que le pasa a él? Siente, me imagino que como que le gritamos. Sí, aún sin audífono, cuando nosotros le tratamos de hablar a una persona, el reflejo cuando no nos entiende es alzar la voz, ¿verdad? Entonces, hay una sensación, cuando hay pérdida auditiva, hay una sensación de molestia ante los sonidos intensos. Entonces, si nosotros le alzamos la voz, la persona dice, no, porque me está doliendo, o no me grite porque no es necesario que me grite, ¿verdad? Entonces, esa sensación, ese reflejo que nosotros tenemos de hablarles fuerte, lo que tenemos que hacer es hablarles de frente, hablarles normal, a la velocidad que generalmente nosotros hablamos, porque otro error que cometemos es que empezamos a sobreestipular, ¿verdad? A pronunciar más las palabras, ¿verdad? Como enfatizar más la pronunciación, y más bien eso no les ayuda. Hay que hablar normal, con la velocidad que nosotros tenemos de conversación, y no levantar la voz. Lo mismo sucede con los audífonos. Los audífonos son amplificadores de sonido que son de uso médico, y yo les voy a decir, con base al examen de audición, yo le voy a decir al audífono en dónde vamos a amplificar. De igual manera, el audífono tiene sistemas de protección para que no me amplifique más de lo que debería de amplificar. Pero de igual manera, la persona cuando tiene el audífono va a sentir como que se le distorsionan los sonidos cuando son muy fuertes. Entonces no van a entender lo que les estamos hablando. Entonces, de igual manera, tratar de hablarles de frente con una velocidad normal, ¿verdad? Y que nos esté llegando la luz, para que también la parte de gesticulación, pues ellos tengan más información visual de la cual puedan acompañar la parte auditiva. Nos quedan solo unos minutitos de programa. Yo quiero aprovechar para que usted me le dé la recomendación a tantos pacientitos que tienen problemas de audición, y a los familiares también, de cómo les puede cambiar la vida si van a hacerse un examen, si vienen y comienzan a usar un audífono, y cómo hoy por hoy hay tal variedad de audífonos, ¿verdad? Sí, hay diferentes tipos de audífonos, y para eso hacemos las evaluaciones auditivas. Entre más temprano nosotros empecemos la rehabilitación auditiva, mejor, porque la persona va a responder mejor a la estimulación de los sonidos y va a empezar a percibir más los sonidos y a desarrollarse mejor, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante, empezar con la rehabilitación auditiva cuanto antes. Cuando usted vea que su familiar pregunta mucho, no entiende lo que se les está diciendo, confunde palabras, ¿verdad? Inmediatamente hacer el examen. Ya cuando tenemos 60 años se recomienda hacer el examen una vez al año, para determinar en el momento en el que se presenta la pérdida auditiva y empezar la rehabilitación oportunamente. Hoy en día hay aparatos muy pequeños. Hay pequeñitos, sí, pero el tamaño del audífono va a depender del grado de pérdida auditiva. Entonces, por eso es importante consultar con el audiólogo para que él nos diga qué audífono es el que se recomienda. También muy importante la parte de la manipulación, ¿verdad? Tenemos adultos mayores que tienen artritis, y hay que ser conscientes de que los audífonos son dispositivos pequeños y que van a necesitar un mantenimiento y una manipulación que muchas veces los adultos mayores se les dificulta. Entonces, son muy chiquititos, son muy pequeñitos, exactamente. Entonces ahí también viene la parte de selección del audífono, que va de la mano del audiólogo con el paciente y el familiar también. Hace muchos años uno veía el aparato bastante grande. Yo creo que ahora ya muy grande no existe. No, ¿verdad? ya la tecnología ha dado la capacidad de que el audífono sea cada vez más pequeño. De igual manera, siempre tenemos audífonos que se colocan detrás de la orejita o que se colocan dentro de la orejita. Y eso va a depender del grado de pérdida auditiva, pero indudablemente el tamaño del audífono que tenemos hoy en día es más pequeño que el que teníamos hace 10 años. Tal vez no han hecho el propio de un audífono, y muchas veces me dicen, doña Silvia, es que no tenemos plata en la casa. ¿Y cómo es posible? Todavía no se dan cuenta que puede llevar a ese adulto mayor a la seguridad social, e inclusive hay convenios, ¿verdad?, con clínicas, y la caja, según entiendo, pone una parte. Correcto, da una ayuda económica. El Seguro Social da una ayuda económica que todos los asegurados tienen derecho a adquirir, ¿verdad? Después de un proceso de evaluación médica. El paciente puede seleccionar diferentes proveedores que el seguro, la clínica o el hospital le va a dar una lista para que seleccione cuál le queda más cerca, cuál le da más
beneficios, ¿verdad? Y así puede obtener sus audífonos. Vean, hasta eso existe, ¿verdad? Entonces cuando me dicen, es que aquí no tenemos suficiente plata y por eso no tiene audífonos, pero ya, mira, ya la han llevado al médico, a la caja, al seguro, ¿no? Y me doy cuenta que no saben, ¿verdad? Que existe ese apoyo. Inclusive ahora hay aseguradoras privadas que también tienen un sistema para adquisición de prótesis auditivas. Entonces no hay excusa. Así como nos cuidamos los dientes, así como nos cuidamos la vista, el oído también es muy importante, la audición es muy importante. Y como no lo vemos, pues no le prestamos atención, pero en la parte de comunicación es en donde más se nota. Hay una situación que me molesta cuando se da y que seguro usted ha escuchado mucho en su consultorio, cuando dicen, es que mi abuelita se hace, sí, ¿verdad? Esa expresión es que se hace, como quien dice que se hace una tonta, ¿cómo van a pensar eso? Que alguien se hace, o que escucha solo lo que quiere escuchar, no, es una falta de respeto de todo. Sí, exactamente, la familia siempre dice, no, es que ella escucha cuando le conviene, y es precisamente por eso, porque hay sonidos que no escucha bien o porque hay personas a las que les entiende mejor. Entonces por eso es importante que la familia también acompañe al paciente y que ellos también se involucren en el proceso de evaluación y que ellos sean parte de ese proceso y explicarles por qué es que a veces no escucha, a veces se escucha, inclusive con los audífonos, ¿verdad? Entonces esa parte de la familia, ese acompañamiento es muy importante en todo el proceso de selección, desde que se inicia la detección de la pérdida auditiva hasta el proceso de rehabilitación auditiva cuando ya empezamos con los audífonos. Me tengo que ir a un corte, ya casi volvemos para hacer el cierre de este tema del día de hoy, ya casi volvemos. Bueno, qué bendición que continúa con nosotros, porque en esta parte del programa le vamos a decir algo que a mí me parece muy importante, y es que, bueno, su familiar fue al examen de audiología, le mandaron audífonos, comenzó a usar audífonos, y creen que ya entonces ya el asunto está resuelto, ¿verdad? Bueno, número uno, acaba de decir experta, esto es un proceso, hay que tenerles paciencia, hay que ser solidarios, con mucho respeto, estar a la par en ese proceso. Pero además, una vez que se pone el audífono, ese audífono me imagino que no es para siempre, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cada cuánto familiar tiene que estar atento, que ya tiene que volver ella o él a una revisión, a un ajuste? ¿Cómo es ese proceso? Cuando empezamos con la rehabilitación auditiva y cada vez que se cambia la tecnología o el tipo de prótesis auditiva que se utiliza, al principio sí tienen que estar yendo a citas cada mes o cada 3 meses, ¿verdad? Para que el paciente se acostumbre y llegar nosotros a la programación necesaria para que el paciente se vea beneficiado con el audífono. La vida útil de un audífono es de 2 a 5 años, porque estamos hablando de un dispositivo electrónico que se ve afectado en este caso por la exposición a cerumen en el oído, por la humedad, ¿verdad?, en el ambiente o productos que nos ponemos nosotros, ya sea en el cabello o en el mismo oído, y que pueden alterar el funcionamiento. Entonces, de 2 a 5 años es la vida útil de un audífono, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar desde cuando ya adquirimos el audífono que necesitamos, pues ya que eso va a ser un proceso que nos va a durar un tiempito y que vamos a necesitar citas de seguimiento que dependiendo de cómo va el paciente, cómo va evolucionando, van a ser cada 3, cada 6 meses, cada año. De 2 a 5 años, vean ustedes. Y ahora nos quedan 2 minutitos de programa para que todos en la casa, nadie diga, es que no sabíamos que había que cuidar el audífono así, entonces no le ayudamos a mamá, no le ayudamos a papá en eso porque no sabíamos. Esto lo tenemos que saber todos los de la casa si tenemos a un miembro de la familia con audífonos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Así como que todos debemos manejar en casa, que tiene que quitárselo al bañar o para dormir, envolverlo en algo. ¿Cuáles son los cuidados? Es importante saber que el audífono se tiene que quitar para dormir, ¿verdad? Porque se puede caer. Se tiene que quitar para bañarse porque cualquier humedad, cualquier líquido que entre en contacto, exactamente, lo puede dañar, ¿verdad? No ponerlo al alcance de niños ni de mascotas, porque ha pasado que la mascotita en la casa agarra el audífono, lo mastica, o algún niño llega, lo tira y se quiebra, ¿verdad? Entonces es un dispositivo, es una prótesis que hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Y hacer el mantenimiento y la limpieza diaria que el audiólogo le enseña dependiendo del tipo de audífono. Hay que estarlo limpiando, el cerumen dentro del oído nos puede afectar el funcionamiento del audífono, entonces hay que estarlo limpiando diariamente, y con la humedad podemos combatirlo con un sistema de deshumedecedores, que es en donde se guarda el audífono todas las noches para que saque la humedad. Son aparatitos.
Sí, que se venden. Son aparatitos que se venden en conjunto con el audífono, bueno, ¿verdad? También los pueden adquirir independientemente y es o una cajita, ¿verdad? Que puede ser electrónica, puede venir con pastillitas que se activan con el calor y que ahí va sacando la humedad que se acumula en el audífono durante el día y eso prolonga todavía más la vida útil del audífono. Es que me puedo imaginar el sudor, por ejemplo, que están en un ambiente de mucho calor. Sí, y el ambiente también depende de si estamos en San José o en Punta Arenas, pues por supuesto que la humedad en el ambiente va a ser diferente. Y eso se llena de humedad, se puede llenar de hongos, de un montón de cositas. Por eso ojalá y todos puedan tener esa cajita especial donde se guarda y ahí evita esos problemas de humedad. Muchísimas gracias. Por hoy se nos acabó el tiempo, pero yo creo que nos ha quedado de manera bien clarita de que si tenemos a un familiar con un audífono, tenemos, número uno, que ayudarle, ser solidarios, jamás burlarnos ni hacer comentarios que no nos gustaría que nos hagan a nosotros, por favor. Eso es importantísimo, el respeto, ahí se resume en eso, hay que respetar mucho. Es un dispositivo, un aparato nuevo, bueno, si unos zapatos nuevos a veces cuesta uno condicionarse a ellos, ahora imagínense en un audífono, ¿verdad? Hay que tener paciencia, todos, el paciente y todos de la casa. Es un éxito que pueda tener ese audífono, le va a cambiar la vida para bien, así que va a ser bueno para todos. De manera que por eso queremos que la familia sea muy especial, muy solidaria con la persona que tiene un audífono. Nuevamente, doctora, muchas gracias y a ustedes también por su compañía, a todas y a todos, que Dios me los acompañe y que tengan ustedes un lindo día.